Te damos la bienvenida, diviértete interactuando con el público en tiempo real. Estamos leyendo Un feliz bolsillo lleno de dinero de David Cameron Gandhi. Y él nos dice que en la medida que deleguemos en la gente correcta, nos volveremos más productivos y por ende más ricos. No tengamos miedo de delegar. Estamos notificando a los espectadores. Gracias por eso. Salud. Tenemos cafecito el día de hoy. Y dice aquí, cuantos más me gusta tengas, más espectadores atraerás. Bueno, que así sea. Seguimos leyendo en la página 222 de este librazo. Dice que aumentemos la velocidad con que obtenemos ideas. Eso lo hacemos con las lecturas de los libros y revistas todos los días durante algunos minutos por lo menos. Aprendamos a leer más rápido. Cuantas más ideas tengamos mejor. Consigamos un libro o un curso de lectura veloz. Yo quiero esto. Para encontrar buenos libros, usa el sistema de calificación de Amazon.com para ver lo que le gusta leer a la gente y para lo cual tienes algo que les sea de utilidad. Es lo que pretendemos. Lee revistas en todas las áreas de la vida, obtiene una imagen más amplia del mundo. Lo mejor de las revistas son las imágenes. Alimentan tu imaginación y tus metas y nuestras metas. Sigo. Otra manera de ver el tema de ganar dinero es como cambio de pensamiento que causa un cambio en la forma en que se intercambia la energía del universo. Esto no quiere decir que puedes comenzar a vivir de esa manera, pero que puedas entender que simplemente cambiando tu pensamiento causas un reordenamiento de la energía en el universo y esto conduce a un aumento de la riqueza. Veamos cómo funciona esto históricamente. Hace miles de años la gente eran cazadores y cosechadores. Esta era una forma de vida peligrosa e impredecible, lo que hemos cambiado desde ese momento. El deseo de tener más estabilidad y seguridad causó que los humanos pensaran, a ver, ¿por qué tengo que andar cazando estas cabras todos los días? Eso condujo a la idea de que las cabras se podrían mantener en casa domesticándolas. Entonces, en vez de andar detrás de las cabras para cazarlas, las llevaron a una zona cerrada y las alimentaron con el mismo pasto de las praderas. Yolanda Bellori, bienvenida, gracias por la invitación. Aún antes de esta nueva idea había pasto disponible, tierra y cabras, pero nadie había pensado en cambiar su disposición y domesticarlas. La idea simplemente cambió la forma en que se intercambiaban entre sí. Bienvenida, Raiza Ramírez. El deseo de una vida mejor causó un pensamiento que a su vez causó un mejoramiento del nivel de vida usando el mismo material que siempre estuvo disponible. Lo que causó esto fue un cambio en el patrón de pensamiento. Es lo que andamos buscando. Bienvenido, Encantado 34. Salud por la lectura. Y dice David, a continuación, los seres humanos decidieron reducir aún más sus privaciones adquiriendo bienes que necesitaban pero no tenían. Negrita, bienvenida. Primero decidieron hacerlo entrando en guerras con otras tribus que tenían esas cosas. Luego cambiaron a una forma más segura de adquirir esos elementos, llevando así a la idea de que podían intercambiarlos. Más bonito, ¿sí? No hay que quitarle nada a nadie. Nuevamente mejoraron sus vidas simplemente reacomodando sus pensamientos, lo cual causó un cambio en la forma en que se intercambian varias formas de energía. Irma Isabel Hernández, gracias por estar allí leyendo con nosotros. El intercambio de bienes funcionó bien. El único problema era la gran distancia que tenía que atravesar una persona para transportar una cabra para cambiarla por una bolsa de trigo en la aldea más
próxima. Sonia Tovar, bienvenida. El deseo de intercambiar más rápido y más eficientemente condujo a la idea que en lugar de tener que caminar por todos lados, se podrían encontrar en un punto central. Michelle, bienvenida. Mostrar sus bienes e intercambiarlos. Así se creó el mercado. Nuevamente examínalo con detalle, nos dice el autor. Todos los ingredientes habían existido antes, pero no la idea de que se podía hacer de esa manera. El deseo de un mejoramiento causó el cambio en la manera en que se intercambiaban las formas de energía, que no se nos olvide. Recuerda la ley que dice que la energía no es creada ni destruida, sino que cambia de forma. No tengamos miedo de cambiar. El mercado no cayó del cielo sobre esa gente, simplemente cambiaron el patrón de pensamiento y eso fue todo. Parece fácil, ¿sí? Hoy en día el deseo de intercambiar aún más rápido ha causado la creación de mercados de divisas y mercados de bolsa. Imagínate el tiempo en que un comerciante tenía que caminar mediodía hacia el mercado, vender una vaca y después caminar de vuelta a casa otro mediodía. A continuación vinieron los camiones y los granjeros podían transportar varias vacas al mercado y estar de vuelta en casa lo suficientemente rápido como para hacer otro viaje. Luego se crearon los mercados a futuro y los intercambios de opciones, lo cual le permitió a la gente comprar y vender miles de valores a futuro en ganado y opciones en pocos segundos, sin tener que levantarse ni mover una sola vaca. Nuevamente nada cayó de los cielos, estaba todo aquí. La gente simplemente deseó de una diferente manera y el deseo tomó una coordinación infinita de docenas de eventos aparentemente no relacionados para terminar con un mercado de alta tecnología, de valores a futuro y opciones, llevando a cero la necesidad de mover la vaca en el momento del intercambio. Excelente. La secuencia, estamos leyendo un feliz bolsillo lleno de dinero. La secuencia de todo terminó con un resultado que permitió un comercio más rápido con ganancias que eran impredecibles. Debido a que el deseo estaba presente, la naturaleza lo satisfizo. Bienvenida Magali Cazorla. ¡Hey! Mi hijo te manda saludos. Pero volvamos al pasado. La revolución agrícola llegó y a partir del deseo de tener más riqueza se terminó encontrando formas de mejorar la producción agropecuaria. De nuevo, simplemente desearon. El deseo condujo al pensamiento y lo que siempre había existido fue reacomodar. Es lo que tenemos que aprender. Nada cayó del cielo. Pero aún así tomaba 3 generaciones de reyes construir una casa de buen tamaño y una buena colección de posesiones. La persona promedio ni siquiera pensaba que fuese posible vivir en una casa de ladrillo de varias habitaciones con ciertas comodidades. Eso solamente era para los reyes y las reinas, en lo que nos hemos convertido, Ciclón. Bienvenido. Hoy en día la vida es diferente. Nacemos con la suposición basada en la observación que una casa es el lugar donde automáticamente vamos a vivir y que automáticamente tendremos ropa y otras cosas que en esa época estaban reservadas para la realeza. Y los perfumes estilo meloso, bienvenida. No se nos cruza por la cabeza ni por un momento de que vamos a carecer de ciertas cosas, pero sabemos que en el pasado la gente luchó durante generaciones para poder tener esas mismas cosas. Tenemos las certezas que ellos no tenían, claro que no. Bienvenida, gracias por los comentarios y los toc. El punto de todo esto es ver el poderoso efecto de la certeza a nivel individual y en una escala mayor, claro que sí. Estamos viendo resultados. La certeza de pensamiento causa desplazamientos masivos en la manera en que se reacomoda la energía. Lo estamos viviendo.
Un cambio masivo en la certeza de pensamiento y en el deseo de mejorar conduce siempre a un desplazamiento masivo en la forma en que se reacomoda la energía para una vida mejor. Celebremos salud por eso. Y el autor da un ejemplo. Toma, por ejemplo, el surgimiento de la explosión en la tecnología de la información. Tienes a Bill Gates y cientos de otros jóvenes ganando cantidades inmensas de riqueza en periodos muy cortos. La gente se empezó a volver multimillonaria en pocos años en lugar de hasta en generaciones, como solía pasar a veces en el pasado. Y los jóvenes recién salidos de la universidad vieron lo que estaba pasando y creyeron que lo podían hacer. Muchos de ellos lo creyeron. Es así que se formó una serie completamente nueva de negocios en un abrir y cerrar de ojos. Docenas de jóvenes de 20 a 30 años de edad se empezaron a convertir en multimillonarios día por día. Si podemos, nada de esto cayó del cielo en esos años. Todo lo que tomó fue un deseo masivo, creencia y cambio de pensamiento. Entonces la energía que siempre estuvo presente de varias formas fue reacomodada en un sinnúmero de nuevas formas que condujeron a la riqueza. Tal como millones de personas viven hoy mejor que algunos reyes en el pasado, el futuro cercano tendrá miles de millones de personas promedio viviendo mejor que los millonarios de hoy en día y lo que se resisten a los cambios. Nada de esto caerá del cielo, simplemente desearemos mejor, tendremos certeza en un nivel superior debido a que ahora estamos comenzando a comprender cómo todo esto funciona y cambiaremos los pensamientos de la manera correcta y todo sucederá de maneras poderosas e impredecibles. Manuel Berrío. Y esto va a pasar también cuando contribuyamos, no seamos competencias, sino que seamos contribuyentes. Dice acá, todo lo que necesita existir está aquí y lo tenemos todo. Los paquetes de energía que constituyen todo lo que nos rodea, incluyendo nuestro cuerpo, tienen una capacidad ilimitada de tomar formas ilimitadas e inimaginables en tanto el deseo esté presente y la voluntad. Tienen su propia tienen su propia inteligencia y obedecen nuestros deseos con una destreza que no nos podemos imaginar. A veces lo subestimamos. Si analizas cualquier sustancia, desde la luz al pensamiento, al metal, a la carne, todo está hecho de paquetes de energía que se coagulan en átomos, células y así sucesivamente. Pero lo asombroso de estos paquetes de energía es que a diferencia de las formas que construyen, no están confinados al espacio y al tiempo. En otras palabras, se pueden mover desde el punto A al punto B sin tener que atravesar el espacio que media entre esos puntos. No están confinados dentro del objeto que componen. Pueden aparecer en tu dedo, en el vientre de otra persona, un instante después o en el bulbo de la lámpara de tu casa. No tienes tu propio atado de paquetes de energía, por así decirlo. De hecho, no son partículas en el sentido en que se piensa lo que es una partícula. Estamos intercambiando permanentemente esos paquetes con todo el mundo y con todas las cosas. Esos paquetes pueden viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. De eso es de lo que estamos hechos nosotros y toda la materia. Paquetes de energía destellando en patrones específicos que configuran la apariencia de formas. La información que dicta la forma específica de esos patrones está en parte constituida por nuestros pensamientos, una vez más, y en parte por los pensamientos del resto del universo. ¡Wow!
Por esta razón es que la medicina está descubriendo que nuestros pensamientos están muy ligados a nuestro estado de salud. La ciencia está descubriendo que nada de lo que se observa puede ser observado independientemente del observador, debido a que las expectativas del observador y sus pensamientos influyen en el objeto en observación. ¡Wow! Tenemos el poder de la sanación propia y de otros si somos mejores. El dinero está absolutamente ligado a nuestros pensamientos, deseos y certeza, y eso lo pueden probar ahora la historia y la ciencia. Está en el mejor de nuestros intereses el mejorar nuestra propia conciencia de la riqueza y la del mundo. Que tú y yo nos volvamos ricos hace que el mundo se vuelva rico, y esto a su vez hace que tú y yo nos volvamos ricos con mucho menos esfuerzo. Mira a la historia para probar. Está allí, solo hay que verlo. Una de las claves principales para construir riqueza está en hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para el dinero. Si trabajas 5 días a la semana y gastas todos tus ingresos sin invertir nada, habrás perdido esos 5 días, como las dietas. Perdí 15 días para siempre. La gente rica toma una porción de sus ingresos de cada día y los pone en inversiones que crecen por sí mismas, automáticamente, sin esfuerzo extra a largo plazo. También tenemos algo de finanzas acá. Divinas finanzas. De esa manera, dice David, una porción de cada día que trabajas por dinero termina trabajando para ti durante años por venir. Salud. Esa es una de las mayores claves hacia la riqueza. Tomar un porcentaje de tus ingresos diarios cada día para que trabajen para ti sin tu intervención. Yeray, gracias por la invitación. Estamos leyendo Un feliz bolsillo lleno de dinero. Esto se hace tomando por lo menos, oigan esto, un 10% de tus ingresos diarios antes de impuestos y antes de pagar las cuentas, y poniéndolo en inversiones de largo plazo por un mínimo de 3 años. 3 años no es nada. Las buenas inversiones incluyen las acciones de empresas, fondos mutuos, ciertos tipos de cuentas bancarias que te dan tasas de interés por encima de la tasa de inflación, inversiones inmobiliarias, bonos, recursos que producen regalías, negocios que se autosostienen y así sucesivamente. Yo tengo una propuesta. Estas inversiones no requieren que trabajes para ganar tu dinero. Simplemente inviertes, te sales del paso y tu dinero crece por sí mismo. La nena asterisco 132, bienvenida. Sigo. No tengo aquí el spray, vale. Aún $1 se puede convertir en $1.000.000 en una cierta cantidad de años a una cierta tasa de interés compuesto. $1, solo $1, puede crecer hasta convertirse en $1.000.000 por sí mismo y sin tu intervención. Bacano. Te sorprenderás agradablemente al saber que un solo dólar colocado en una inversión que crece al 20% anual se convertirá en $1.000.000 en 75 años. ¡Ey! Le dejarás a tus hijos. Eso es para un solo dólar. Todo lo que tienes que hacer es dejarlo allí solo e irte. Vete a dormir por 75 años como la Cenicienta y déjalo al dólar solo, la bella durmiente. Cuando vuelvas se habrá convertido en $1.000.000 sin ningún esfuerzo de tu parte, salvo aquel que realizaste para colocar el dólar al principio. Ahora bien, si en lugar de lo anterior ahora pones $1 por día en la misma inversión del 20% anual, terminarás teniendo $1.000.000 en 32 años en lugar de 75. De hecho, $1 por día se convertirá en $1.000.000.000 en 66 años. Una tasa de interés más elevada cortará drásticamente ese periodo. Esto te muestra, dice David,
que nunca puedes tener demasiado poco para empezar. Sí, señor. Cualquiera sea el ingreso que tengas hoy, fuérzate en el hábito de invertir el 10% de tus ingresos antes de pagar impuestos y cuentas o cualquier otra cosa. Págate primero a ti. Es tu dinero y tu vida y se ponen cada vez mejor. La década de los 90 fue una era donde las acciones subieron en forma fenomenal. En esa misma década, más de 200 acciones aumentaron el 1000% y algunas hasta 20.000%. Muchas cayeron en el 2001, pero a largo plazo todas las buenas empresas repuntaron aún más alto. En los 90 la gente invirtió cierta cantidad y se encontró que se habían vuelto ricos gracias a eso. Algunos invirtieron $50 por semana y si eso fuera su 10% sería suficiente. Creció. Otros invirtieron más. $10,000 invertidos una sola vez al comienzo de los 90 en ciertas acciones terminó por valuarse en alrededor de 5 millones a final de los 90. Otros convirtieron unos pocos millones de dólares en más de $1,000 millones en el mismo periodo. Todo este crecimiento de la riqueza sucedió sin ningún esfuerzo extra, excepto el de apartar el dinero para la inversión. Una pequeña acción. Esta gente no estaba haciendo nada secreto. Estaban poniendo dinero en inversiones que son de dominio público. Estaban invirtiendo en acciones bien seleccionadas del mercado de bolsa y cualquiera puede hacer eso. Tengo entendido que en la bolsa de Venezuela también se hace, no lo he hecho, pero me parece que es una buena idea y no tienes que invertir mucho. Tú también lo puedes hacer comenzando ahora. Solamente recuerda elegir bien tus inversiones. Invierte en forma consistente y aparta el 10% de cada ingreso. Iba a decir cheque, pero ya no cheque. La clave es la consistencia. El interés compuesto siempre te va a funcionar sin pedirte nada. Tu parte es la de ser consistente, elegir buenas inversiones y quedarte en el largo plazo. El corto plazo usualmente, no te da tanta ganancia como el largo plazo y es usualmente mucho más riesgoso. Impuestos y gobierno. Necesitamos un gobierno y eso es seguro, dice el autor David Cameron. Sin un gobierno, la sociedad no sería capaz, en nuestro estado actual, de organizar una infraestructura de desarrollo, seguridad, etc. Pero existen hechos como gobiernos que gastan mucho o demasiado gobierno. No por el hecho de que sea un gobierno significa que siempre tenga razón, que siempre establezca la cantidad correcta de impuestos que deberíamos pagar o que use el dinero sabiamente sin desperdiciarlo. Tenemos una madeja de esto. Por lo tanto, lo que está en el mejor de nuestros intereses para ti y para mí es calcular cuánto necesitamos pagar de impuestos. Necesitamos mantener el gobierno en funcionamiento saludable y sirviéndonos bien sin llegar al punto de tener que pagar demasiado y no tengamos suficiente para invertir y disfrutar de la vida mientras el gobierno tiene demasiado y lo desperdicia en actividades tales como la construcción de armamento, de destrucción masiva y cosas similares. Yo creo que esta es la lección que hemos aprendido. Los gobiernos en el mundo tienen tasas de impuestos que van desde 0% al 80%. Los impuestos son usualmente el gasto más grande que tiene una persona. Dentro de cada país puedes arreglar tus negocios de manera que minimices legalmente la cantidad de impuestos que pagas con la ayuda de un consejero profesional en impuestos. Winston Churchill dijo una vez que ninguna persona tiene la obligación legal o moral de arreglar sus negocios para que el gobierno saque de él la mayor palada. Yo creo personalmente que la fórmula mágica es 10, 10, 10, 70. Esto me encanta, yo lo he leído en otra parte y no recuerdo ahora dónde. Esto es
oigan esto, 10% de tus ingresos en impuestos, 10% para obras de caridad, 10% en inversiones de largo plazo y el 70% restante para disfrutar, oigan esto, y gastar, porque de eso se trata la vida y no de luchar. Gastar menos del 10% en gobierno lo mataría, y más de eso le daría demasiado dinero, y por culpa de ese exceso que tenemos, por ejemplo, es que hay demasiadas armas nucleares que nunca nos ayudaron para nada. El presupuesto militar es el mayor gasto total de los gobiernos en todo el mundo, pero el gasto militar no circula en la economía ni nos beneficia como otros gastos. Un misil nuclear construido y nunca utilizado es dinero muerto. Se queda allí en el silo esperando a que lo lance, pero el día que lo lanzan causan aún más destrucción. ¡Wow! Las armas nos ponen en un estado de miedo de cualquier ángulo que lo mires. Y las energías, la forma de impedir guerras no es construir armamentos, sino eliminar fronteras, división y diferencias económicas. Estados Unidos podría haber sido mucho más débil y menos estable hoy si un día hubiese unido sus estados hace 200 años, antes de ser una federación de estados. Estados Unidos tuvo guerras civiles, barreras comerciales y fronterizas dentro del mismo territorio. Nos toca leer esto hoy, ¿qué tal? Gracias por estar allí, acompañándonos. Entonces es el 10% de tu dinero y el mío que va destinado al gobierno en forma de impuestos. Después de eso, no te olvides de gastar por lo menos un 10% en obras de caridad, haciendo cosas que edifican a la sociedad y por ende a ti mismo. Después invierte por lo menos el 10% en buenas inversiones a largo plazo y después disfruta y gasta el resto. Salud. Esta frase me encanta. Siéntete contento por tus gastos. Causa un aumento en los ingresos de otras personas y mueven la economía. Imagínate qué pasaría si todo el mundo dejara de gastar. Cuanto más gastamos, más energía se intercambia y más ricos nos volvemos. Ella, que no lo sabías, Blaise 4. Cuanto más gastamos, más energía se intercambia y más ricos nos volvemos. Al principio, este nuevo arreglo del 10-10-10-70 puede resultarles un poquito difícil a algunas personas porque están gastando todo o casi todo su dinero en este momento y no han organizado sus negocios para una óptima carga impositiva. Pero dentro de un corto tiempo, sí, es fácil cambiar de hábitos que encajen dentro de este nuevo formato. Ya venimos con nuevas acciones. Otra clave para alcanzar la riqueza es saber cuál es la diferencia entre un recurso y una obligación. Un recurso es cualquier cosa que crea riqueza neta o ingreso neto. Un recurso es cualquier cosa que te pone más dinero en el bolsillo del que te sacó. Una obligación es algo que no hace eso. Una obligación es cualquier cosa que te saca dinero del bolsillo, pero no te pone más de lo que te sacó. De acuerdo a esta definición, algunos de los bienes que la gente considera como recursos son en realidad una obligación, como tener una casa y no ponerla a producir. Creo que lo leí en otra parte. Las casas con hipotecas son obligaciones, son un recurso del banco. Los autos son obligaciones, te sacan más dinero en efectivo de lo que te devuelven si no lo usas como un medio de transporte de productos y servicios. Y voy a dejar la lectura acá porque está muy interesante, pero hay que hacer cositas. Entonces me despido de ustedes. Muchísimas gracias por los que nos acompañan. Mañana es sábado. Tal vez leamos un poquito más o si no, seguramente el lunes a las 8 de la mañana por este mismo canal. Dejo esto colgado en YouTube, Instagram y TikTok. Un besito. Bruce Lee a lo mejor lo dijo. Salud. Hasta mañana. Felices noticias. Felicidades
para todos los que estamos en este grupo y en general. Bye. Un besito. Chao. Gracias.